Buenas noches. Quiero decirles que hoy es un día muy importante para nosotros y en lo personal para mí. Televisión Tabasqueña nos ha dado la oportunidad de venir a esta mesa, a estos micrófonos ante ustedes, para hablar sobre un tema que es importantísimo para nosotros en Tabasco, el tema de las tarifas eléctricas en el estado de Tabasco. Hoy esta mesa es una mesa de ciudadanos, de personas representativas que nos hemos ocupado de trabajar intensamente por el tema de Comisión Federal de Electricidad y de plantear cuál es la propuesta que el gobernador Adán Augusto López Hernández ha hecho en relación a ese punto final de la resistencia civil o el adiós a la resistencia civil en Tabasco. Para nosotros es fundamental que ustedes, los ciudadanos, que todos nosotros tengamos la oportunidad de tener una tarifa más barata para Tabasco, que es una lucha muy añeja de muchos tabasqueños, de muchos políticos, de muchos líderes sociales y que por fin se está concretando a partir de este anuncio que el gobernador hizo el día de ayer y que nosotros deseamos de verdad que todo salga bien y que se refleje en el bolsillo de todos y cada uno de ustedes. Hoy fue un día histórico para Tabasco. Lo atestiguaron representantes de los sectores público, político, económico, social, religioso y académico que acudieron a la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Adán Augusto López Hernández. Era un momento esperado. Se trata de la solución a un añejo problema que ha generado conflicto entre los tabasqueños y la Comisión Federal de Electricidad por el no pago del consumo de energía eléctrica en miles de hogares de los 17 municipios. Y también la exigencia de toda la población por una tarifa eléctrica justa. Por ello, el mandatario tabasqueño dio inicio a su encuentro con los actores sociales y representantes de los medios de comunicación, resaltando que el acuerdo que se establecerá con la Comisión Federal de Electricidad se llamará Adiós a tu deuda. Adiós a tu deuda estuvo antecedido por el movimiento de resistencia civil que tuvo sus inicios en 1995 y que estuvo liderado por Andrés Manuel López Obrador. Inicialmente fueron sus partidarios y simpatizantes que formaron parte de esta lucha pacífica. Después se sumaron ciudadanos de otras formaciones políticas o sin partido. Hoy, de los más de 700,000 usuarios en Tabasco, el 63% no paga su consumo de energía eléctrica. A lo largo de estos 24 años, miles de tabasqueños acumularon pasivos con la empresa productiva del Estado que suman 11,000 millones de pesos. De parte de actores políticos se dieron intentos por encontrarle soluciones al problema de los deudores morosos de la CFE. Se toparon con la cerrazón de la empresa que solo ofrecía paquetes de pagos diferidos con montos impagables, ni subsidiando el consumo doméstico con recursos del erario estatal como se hizo los 2 últimos sexenios, se consiguió solucionar el tema de los clientes morosos. Al contrario, más tabasqueños se sumaron a la resistencia civil y al final el mismo gobierno acabó endeudado con la Comisión Federal. Desde su campaña presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador selló un compromiso con sus paisanos de que como mandatario nacional bajaría la tarifa de luz y aplicaría la condonación de deudas para los usuarios de Tabasco. Yo creo que esto se va a resolver. Sin duda, en el 2019 vamos a poner orden. Va a haber una condonación para todos y vamos a bajar el precio de la luz, garantizó. El 23 de febrero, en una de sus frecuentes visitas a su estado, el presidente López Obrador adelantó que el gobernador Adán López tiene resuelto el borrón y cuenta nueva y una tarifa justa para Tabasco. El acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, el gobernador López Hernández estuvo realizando gestiones ante diversas instancias. Su objetivo era no solo alcanzar el borrón y cuenta nueva, sino principalmente conseguir una tarifa justa que los tabasqueños puedan pagar y no volver a caer en pasivos con la CFE. Tabasco tendrá la tarifa más baja del país, refrendó el mandatario tabasqueño en los días previos. Ese momento llegó hoy con el anuncio histórico del programa Adiós a tu deuda, que condona pasivos por 11,000 millones de pesos y de que la CFE aplicará a Tabasco la tarifa 1F,
la más baja que cobra en toda la República. Bueno, pues como ya escucharon ustedes, en esta introducción sobre el tema de Comisión Federal de Electricidad, de las tarifas a Tabasco, que ha sido un tema sumamente doloroso, que ya vamos a ir platicando a lo largo de esta conversación, pero antes me gustaría dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan aquí en esta mesa para platicar sobre este tema y que ustedes escuchen la postura de los distintos sectores empresariales, de ciudadanos y de profesionistas. Del lado izquierdo, Ricardo Martínez Castro, quien es presidente de la Coparmex. Ricardo, muchas gracias de verdad por estar aquí. Al contrario, Lorena, muchas gracias por... Nos va a encantar oír tu postura como presidente de la Coparmex. Claro, que sí, con mucho gusto. Desde luego, Alfredo Cobos, un entrañable amigo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de Tabasco. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lorena, es un placer y un gusto estar aquí compartiendo esta mesa y nuestras opiniones al respecto. Claro que sí. Carlos Flota, quien es presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco. Charlie, muchas gracias. Lorena, como siempre, buenas noches a la mesa. Es un gusto compartir con ustedes este gran tema que es importante para el Estado de Tabasco. Y bueno, de igual manera, Eduardo Estañol Vidrio, quien es economista y que nos va a ayudar también para ver cuál es el impacto económico y otras aristas de este tema de Comisión Federal de Electricidad, que desde luego nos ocupa y nos preocupa a todos nosotros en el Estado de Tabasco, que es una lucha incesante que se ha dado de muchos tabasqueños a lo largo de más de 20 años y que esto, por supuesto, hoy por fin tenemos la posibilidad de cristalizar y de que, como decía al inicio, se refleje en el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en principio, a mí me gustaría escuchar a Alfredo para empezar en orden, en una conversación muy abierta, como en la sala de nuestra casa, para que quienes nos están mirando desde la pantalla, pues puedan estar enterados y conocer cuál es la opinión de todos nosotros. Y de verdad, el gusto que nos da estar aquí y que por fin esto se vea cristalizado y reflejado, insisto, en el bolsillo de todos y cada uno de los tabasqueños en el Estado de Tabasco, que durante muchos años no pagaron energía eléctrica porque estaba carísima la luz. Y seguramente hay contraposiciones de quienes dicen que por qué condonar una deuda para quienes no pagaron si hay otros que sí pagaban la luz. Pero bueno, eso lo vamos a ir desmenuzando y platicando a lo largo de la conversación, si ustedes nos permiten. Alfredo. Sí, gracias, muy amable. Bueno, la posición de nosotros primero fue un gran anuncio el día de hoy que dio el gobernador. Fue una gran sorpresa y algo por lo cual nosotros hemos estado luchando al respecto. Hay todavía la duda un poco de si la nueva tarifa aplica solo al ámbito residencial o también al ámbito industrial. Yo pregunté a un funcionario y me dijo que no, que era en general, pero que se va a definir bien hasta que venga la próxima semana el licenciado Bartlett, que es el director de Comisión Federal. Pero en principio es algo que para nosotros los hoteleros es el socio más caro que tenemos dentro de la hotelería. El costo de la energía eléctrica va del 10 al 25% de los ingresos, no de las utilidades. Y eso, pues obviamente, frena mucho las inversiones, el servicio, el podernos ampliar, el poder mejorar. Y por eso hemos estado siempre luchando para que la tarifa sea una tarifa justa. Bueno, yo creo que para nosotros como tabasqueños es importante y algún beneficio, y esa es parte de las cosas que en muchas mesas, en muchas casas de familia se habla. Tenemos un presidente de la República tabasqueño y eso nos da de alguna manera la confianza y la esperanza que las cosas van a mejorar en Tabasco en todos los sentidos. Y bueno, pues este es un buen inicio con el tema de las tarifas eléctricas. A ver, el presidente de el presidente de la Coparmex, Ricardo. Lorena, muchas gracias por invitarnos. Me imagino que tu postura es la misma de Alfredo. Sí, ¿no? Es una postura similar. Realmente, inclusive tenemos unos datos nosotros más alarmantes. El dato que tenemos es que inclusive puede reflejarse hasta en el 30% del gasto fijo de las empresas dedicadas al tema industrial, lo cual es muchísimo. Y este es un tema que redunda
en el tema de la competitividad. Si queremos hacer más y mejores empresas más competitivas, pues obviamente tenemos que hacer esta reducción de gastos. Entonces la postura de nosotros sería exhortar precisamente al gobierno del Estado a que efectivamente, si ya se dio esta muy buena noticia, pues obviamente tratar de abarcar lo más que se pueda. No debemos de perder de vista que pues obviamente al día de hoy existe la coyuntura de tener un presidente nacional de Tabasco y obviamente poder tener con su apoyo obviamente el mayor alcance posible de este convenio. Sí, sin duda es una parte muy importante, porque el tema de la generación de empleos, el tema de la inseguridad, me parece a mí en lo personal que tenemos que generar condiciones para que las cosas se den de otra manera y facilitar al sector comercial, al sector empresarial, para que tenga mejores condiciones y poder ser competitivos. Carlos Flota, quien es economista, de igual manera Eduardo Estañol, pero bueno, me gustaría primero, para ir en orden y no romperlo, con el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, que tiene una opinión muy interesante sobre el tema. Lorena, gracias otra vez. Sí, soy economista, nadie es perfecto, hay que decirlo. Pero bueno, a mí me gustaría hablar más allá del aspecto técnico, ¿no? Sí, definitivamente es un gran anuncio que tiene dos efectos desde mi lógica, sobre el ingreso disponible de los hogares y de las familias tabasqueñas, y un efecto sobre la desigualdad regional en el país. Me explico. Es decir, en la medida en que yo dedico menos de mi ingreso a pagar la luz, mi ingreso disponible aumenta, lo que igual me permite tener un mejor bienestar, tener un recurso ahí disponible para una mejor alimentación, para transportarme de manera mejor. Bueno, y el efecto que tiene sobre la economía doméstica, ¿no? Se empieza a moverla. Si hay un ingreso que se iba solo a un sector, ahora se va a un sector más generalizado de la economía. Y el otro aspecto que tiene que ver con la desigualdad regional, que me parece que es el gran tema de la 4T, es decir, cómo disminuir lo que no pudo hacer nuestro modelo anterior durante 3 décadas, del modelo famoso neoliberal, que bueno, que tuvo sus partes positivas, pero sus partes negativas. No pudo mejorar pobreza, no pudo disminuir la desigualdad de género, no pudo disminuir la desigualdad regional. Es decir, nosotros vivimos Tabasco enclavado en una zona sur-sureste, ¿no?, que históricamente ha sido rezagada económicamente. Entonces, en la medida que Tabasco y la zona sur-sureste se vea beneficiado, ¿no?, sobre todo en este caso por el lado de las empresas, que también incrementen sus ingresos disponibles, pues van a tender a librar recursos para invertir aún más, ¿no?, en el negocio, lo cual generará un mayor empleo y bueno, tenderá, ¿no?, en el mediano largo plazo a generar un país mucho más igualitario, ¿no? Es decir, ya no estas grandes diferencias entre el norte y el sur, donde estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas han demostrado, incluso Tabasco hoy, a pesar de todo ese boom de 3 décadas, pues no se han traducido indicadores sociales no mejores ni en salud, ni educación, ni en otros indicadores de bienestar social. Entonces, sin duda, bueno, un buen inicio, ¿no?, para mejorar o disminuir esta gran desigualdad regional que existe en el país. Sí, yo creo que es un buen principio, ¿no?, que sí, es una esperanza para todos nosotros. Y hay algo que yo sí quisiera decir, que seguramente a muchos les extrañará verme en esta mesa moderando, lo platicábamos hace un momento. De pronto resulta que a mí me invitan como opinadora sobre este tema, porque a mí durante la administración de Andrés Granier me tocó como secretaria ejecutiva trabajar en el proceso de construcción del acuerdo solidario compensatorio. Seguramente muchos de ustedes se acordarán que hubo un acuerdo donde intentamos precisamente buscar una tarifa más barata, hubiera una serie de acuerdos, de negociaciones, donde se reflejaba en el recibo de cada una de las familias tabasqueñas que no estaban en alto consumo, y había un subsidio gubernamental precisamente para tratar de emparejar. La tarifa que teníamos en aquel entonces era la 1B y la 1C. Lo que intentamos hacer, y se hizo durante una buena temporada de esa administración, es que se emparejó a la tarifa 1D. Viene el gobierno de Arturo Núñez y resulta que desaparece esto porque ya no se siguió subsidiando esta parte de la tarifa. Entonces ahora nuevamente el gobierno de Adán Augusto López Hernández retoma esto. Pero antes de ir, vamos a la pausa y regresamos con Eduardo Estañol.
quiero informarles a ustedes y al pueblo de Tabasco que ha terminado por fin una larga lucha de los tabasqueños. Vamos a firmar en próximos días, aunque ya quedó acordado, un convenio con la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de terminar con un justo y añejo reclamo. Se le pone punto final al adeudo de más de 11,000 millones de pesos que durante décadas los tabasqueños hemos sostenido con la Comisión Federal de Electricidad, y lo más importante, se le otorga a Tabasco la tarifa más baja en el sistema eléctrico nacional. La tarifa. Hemos venido trabajando desde el 1 de enero de este año de manera muy coordinada con la Comisión Federal de Electricidad, y por fin hemos podido convenir en este acuerdo que se llamará Adiós a tu deuda. Bueno, pues ya estamos de regreso y les diré que nos encantaría que ustedes nos llamen por teléfono al 316-3653, que nos comenten qué opinan, que nos digan, que nos hagan comentarios, buenos, malos, regulares, lo que ustedes quieran, pero que nos digan algo para que nosotros tengamos una idea de qué están pensando ustedes, cómo están recibiendo el tema del adiós a la resistencia civil, de esta nueva tarifa para Tabasco que sin duda es alentadora. En lo personal, yo tengo algunas diferencias con la actual administración, pero debo decirles que para mí este tema es súper importante porque es una pequeña luz que se abre en el horizonte para nosotros en Tabasco después de tanta inseguridad, de tanta crisis económica en muchos sentidos. Me parece a mí que esto viene a ayudarnos a nosotros para tener esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Y bueno, hace un momento Carlos Flota estaba hablando del porcentaje que destina una familia tabasqueña para el pago de un solo servicio, como es el servicio de energía eléctrica. Y me parece que sobre ese tema aquí, Eduardo nos va a ayudar también a ampliarlo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme en este canal, en este medio de comunicación. Antes quisiera yo mencionar y reforzar lo que acaba de aparecer en la intervención del señor gobernador, en el sentido de que es el final de una larga lucha de muchos años, de muchos personajes y de una gran parte de la población del estado de Tabasco, que hoy ve por fin un resultado que se va precisamente a traducir en beneficios, en ventajas, no solamente para el consumo de las personas, como decía Carlos hace un momento, sino también va a liberar algunos recursos que seguramente de manera indirecta podrán apoyar las empresas que en el estado de Tabasco también pues, hacen su trabajo de abastecernos de bienes y servicios, y por supuesto que esa demanda que se va a generar con estos recursos que se liberen, pues también les dará un oxígeno que no tenían contemplado, como bien decían hace unos minutos, una sorpresa. Es también un acto de justicia, puesto que desde hace muchos años, y a más de 2 administraciones, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un estudio, demostró y justificó la posibilidad de utilizar una tarifa más atractiva con una mayor cantidad de kilowatts en los ámbitos del subsidio. Sin embargo, por alguna falta de visión, tal vez, de algunos de nuestros líderes, no se logró concretar en ese momento aquel tan añorado pues, beneficio. Hoy, pues es justo, puesto que esas condiciones no han cambiado, los gradientes de temperatura y de humedad en el estado de Tabasco siguen siendo muy elevados, y eso nos hace a nosotros pues, consumir una mayor cantidad de energía. Y en esas condiciones, otros estados pues ya están disfrutando de estos beneficios, como son los estados del norte, específicamente Sonora. En el mes de abril de este año ya recibió nuevamente para la totalidad de sus municipios la tarifa 1F. Ahora Tabasco inicia en este proceso un beneficio. Disfrutamos actualmente de la tarifa 1D,
que es una tarifa que tiene ventajas y, sin embargo, los otros estados están en la 1F. Es decir, pasamos 2 tarifas con este acuerdo que se ha anunciado hoy por parte del señor gobernador y que nos va a poner verdaderamente, creo yo, en condiciones muy ventajosas para seguir explotando el potencial que tiene Tabasco y de su población y su economía. El porcentaje, bueno, variará dependiendo del nivel de ingreso, pero cualquiera que este sea, va a ser benéfico para las familias y también la economía local. Sí, yo creo que es importante que revisemos cuidadosamente esto y que la construcción del acuerdo del adiós a la resistencia civil, ya con Comisión Federal de Electricidad, me parece a mí que lo tenemos que revisar con mucho cuidado. Lalo, tú comentas algo que me parece que es muy importante. O sea, hay muchos intentos que efectivamente se hicieron y me parece a mí que es importante y que es de justicia reconocer el trabajo de muchos actores políticos que en el Congreso de la Unión participaron o participamos y de igual manera en el Congreso del Estado, como Amalín Yabur cuando fue diputada federal, el propio Fernando Mayans, Óscar Cantón Cetina, Francisco Herrera, todos los tabasqueños a lo largo de muchos años éramos como una garrapata que estábamos insistiendo con el tema de las tarifas eléctricas porque todos nosotros sentíamos la presión de los ciudadanos porque veíamos el esfuerzo que se hacía para pagar la luz y veíamos venir el bache económico en el que estábamos cayendo. Pero además el servicio deficiente de Comisión Federal de Electricidad, porque no es solamente que nos digan que nos van a cobrar menos, sino también que nos presten un servicio eficiente y de buena calidad. Y hay que ver también si se va a modificar el sistema de cobro de las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque resulta que, como decimos aquí en Tabasco vulgarmente, resulta que la Comisión Federal de Electricidad cobra según el sapo es la pedrada, porque ni siquiera hacen las lecturas. Entonces es un buen momento para reiniciar la máquina y empezar a quitar una serie de vicios. Resulta que hay cosas que de pronto hay un recibo de luz de la zona de Villa Las Palmas que lo comparas con el fraccionamiento La Ceiba y resulta que a mí me tocó de manera personal hacer ese comparativo con el mismo número de kilowatt consumidos de La Ceiba y de Villa Las Palmas en Tierra Colorada y resulta que a uno le cobraban 750 pesos y a otro le cobraban 1,350 pesos. Entonces no se explica cuando La Ceiba se supone que es una zona, digamos, de clase media, media alta y Villa Las Palmas es de clase media, media baja, ¿no? Entonces, bueno, son parte de las cosas que nosotros tenemos que revisar y platicar. Alfredo, nada más me mira, Alfredo nada más me está mirando y no sé si está de acuerdo con lo que yo estoy planteando o qué, pero bueno, ellos están en el tema de qué va a pasar, o sea, no solamente una tarifa justa para las familias tabasqueñas en las tarifas domésticas, sino bueno, ¿dónde escribe el sector empresarial, no? Entonces, a mí me gustaría escuchar esa parte. Mira, cuando mi hijo terminó la universidad, que era una universidad privada, de repente me dicen, oye, ¿cómo te sientes? Le digo, me acaban de subir el sueldo, porque ya no pagaba. Y yo creo que es un poco esa situación en la que estamos viviendo en las familias y lo que comentaba Carlos. Vamos a tener un poco más de dinero a nivel familiar y eso, bueno, en principio presenta una mejora a nivel familiar, ¿no? Pero a nivel industria, el costo es excesivo. O sea, yo no sé, siempre, una vez nosotros hicimos un estudio con un técnico y nos dijo, acabo de hacer un estudio en las principales 40 ciudades del país y resulta que hay 2 con un clima extremadamente difícil, que es Mexicali y que es Villahermosa. Lo hicieron para el Seguro Social hace unos 25 años y desde entonces uno se daba cuenta que lo que nos estaban cobrando no era lo justo. O sea, nuestro sentir y nuestro vivir en este clima, pues obviamente requiere de un mayor consumo de energía eléctrica y eso tiene que tener su compensación.
Pues bueno, esperemos que eso se concrete y ocurra, ¿no, Ricardo? Claro, va a ocurrir y vamos a pelear por ello. Bueno, pensemos positivamente, claro. Decretemos que así va a ser, que este acuerdo va a ser muy bueno para todas las familias tabasqueñas. Carlos. Bueno, yo creo que Te veo inquieto. Una de las conclusiones que ya podríamos obtener de esta mesa es, bueno, que sin duda hay un gran beneficio sobre las empresas y sobre las familias en general. Pero bueno, en el caso de las empresas, permíteme, si es que va incluido en este primer paquete el tema de la tarifa comercial, que esa es una parte que también hay que revisar, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me interesan, las decisiones de política pública me interesan sobre las implicaciones que tiene sobre la economía en términos generales. Por ejemplo, el actual gobierno a nivel federal redujo el ICR en la frontera y redujo el IVA, ¿no? Como un esquema de política pública para incentivar la economía y poder competir, ¿no? Con nuestro gran vecino del norte, con nuestros dos grandes vecinos del norte. Pero bueno, a mí siempre me ha preocupado y siempre he sido un poco estudioso del sur-sureste, ¿no? Es decir, de esa gran zona del país que desde mi punto de vista ha sido históricamente olvidado. Incluso yo creo que ni siquiera la revolución llegó, ¿no? Entonces, mucho menos la conquista. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es una política, yo diría sine qua non, es decir, suficiente pero no necesaria para poder ya retomar esta ruta del crecimiento y el desarrollo económico en Tabasco. Yo creo que para mí es preocupante, ¿no?, la gran desaceleración económica que vive el Estado, ¿no? Llevamos ya básicamente 5 o 6 años en un total declive de nuestra economía que se ha traducido, entre otras cosas, sobre las consecuencias morales que yo llamo del estancamiento económico. Es decir, un incremento en la delincuencia, un incremento en la pobreza, un incremento en la gran desigualdad del ingreso y la riqueza. Yo creo que el Estado vive condiciones ¿no?, preocupantes. Entonces yo creo, insisto, en la medida en que nosotros logremos generar políticas públicas como esta, que liberen ingresos en las familias, yo creo que vamos a atender, ¿no?, a mayores oportunidades. A mayores oportunidades, bueno, y a las consecuencias morales del crecimiento económico. Es decir, zonas del mundo, países que crecen a tasas relativamente elevadas, generan una sociedad menos estresada, menos preocupada, ¿no?, que se sientan, ¿no?, ya a pensar el futuro, a generar economía del conocimiento, es decir, a generar este gran círculo virtuoso que se va potencializando a sí mismo. Entonces yo creo que es, insisto, una condición necesaria, pero no suficiente para que nuestro Estado vuelva a esta ruta de crecimiento en aquella época, ¿no?, de la bonanza, cuando administrábamos la abundancia, ¿no? Bueno, esperemos que así sea y hacemos una pausa y regresamos. Perdón, Lalo, que siempre te toca el corte, pero regresamos en un momento para seguir con el tema de CFE. El tercero. ¿Cuál es la única condicionante de este acuerdo? Pues que los tabasqueños acudamos a la Comisión Federal de Electricidad y los que mantengan algún tipo de adeudo suscriban un contrato que no existía y opten por la facturación bimestral tradicional o por aceptar un servicio de postpago. No hay otra condicionante. La tarifa 1F aplicará de manera general para todo el Estado, para los 17 municipios, sin distingo alguno. Hemos convenido con la Comisión Federal de Electricidad que en principio habrá un plazo de 180 días. Bueno, pues ya escucharon, son 180 días para regularizar todo y que es en todo el estado de Tabasco la tarifa 1D. Ahora sí, Lalo, regresamos contigo para restituirte lo del corte. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, hay que mencionar y agregar un poco sobre lo que es el concepto de justicia. La tarifa, como está estructurada, la 1F, tiene 4 niveles, ¿no? Uno básico, uno medio bajo, uno medio alto y lo que quedaría en el excedente. Es importante aclarar que para hacer bien uso de la energía, debemos entender que este cambio de tarifa solamente va a resultar benéfico en la época de verano. En la primera parte, esta que llega hasta antes del mes de marzo, la tarifa no sufre modificación, prácticamente se mantiene igual, al menos en los niveles de donde se recibe subsidio.
En donde vamos a tener un beneficio muy importante va a ser en época de verano, con la tarifa 1D, los primeros 600 kilowatts que consumíamos en los hogares son los que recibían un subsidio o teníamos una tarifa preferencial. Y lo que ahora ocurre es que en vez de los 600 vamos a tener 2.500. Hice yo un ejercicio antes de venir a esta mesa sobre un consumo estimado de 1.016 kilowatts hora, que fue lo que yo consumí el bimestre que voy a punto de pagar en este mes de mayo. Y la diferencia entre lo que resulta pagar con la tarifa normal con un mes en el verano y otro fuera de él es prácticamente del 50%. Claro que esto es un ejercicio que es muy específico de este nivel de consumo. Sin embargo, hay que decir que en los primeros niveles con subsidio, la amplitud de los kilowatts subsidiados pasa de 175 a 300. Creo que ahí es donde está el grueso del consumo de los hogares del estado de Tabasco. En el siguiente nivel, que es el nivel intermedio bajo, ganamos mucho más. Teníamos 225 kilowatts con subsidio y ahora vamos a tener 900. Entonces, creo que es ahí donde va a estar el mayor impacto y donde seguramente va a liberarse estos recursos que hablábamos hace unos minutos. Una cosa más que quisiera agregar es que precisamente esta es otra justicia. Se le dan una mayor facilidades con tarifas bajas a la gente que menos ingresos tiene y a los que también, pues, por consiguiente, tienen menores consumos. Eso creo que también es un elemento importante de la justicia de esta nueva tarifa. Y recalco que solamente va a ser en el periodo de verano, a partir del mes de marzo. O sea, precisamente abril, mayo, junio en adelante, vamos a tener beneficios. En el resto del año, las tarifas se mantienen casi igual, por aquello de hacer un uso muy eficiente y justo y también lógico y racional de la energía. Sí, es que la tarifa se divide en dos partes, que es la tarifa de verano y la tarifa de invierno. Entonces, aquí hace un momento platicábamos de la necesidad de revisar las tripas del acuerdo, en qué condiciones se va a dar y que se socialice, que todos nosotros conozcamos para no incurrir en el abuso y en los excesos en el uso de la energía eléctrica. Me parece que nos acostumbramos a no pagar energía eléctrica quienes están o estamos en resistencia civil y al uso indiscriminado de la misma. Esas son parte de las cosas que es importante que se hablen que en los espacios de medios de comunicación y que cada uno de nosotros lo pueda tener muy claro, porque eso no quiere decir que pagar una tarifa más barata como es la 1F va a equivaler a que todo el año esa tarifa cueste lo mismo. Entonces, insisto, tenemos que ver cómo se negoció el acuerdo y cómo se va a aterrizar el acuerdo de adiós a la resistencia civil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ustedes que son parte del sector empresarial, me parece, bueno, pues que ustedes tendrán que hacer la parte que les corresponde, ¿no? Sí. Y en este sentido, en este ambiente de confianza que se está dando precisamente al recibir esta noticia, debemos de resaltar, yo creo que un tema primordial. Venimos de un decrecimiento, como ya lo ha mencionado Carlos, un decrecimiento económico muy marcado, creo, el número 1 en el país, más del 10%, y vemos este tipo de acciones como piezas fundamentales inclusive para poder atraer o ser atractivos para este tipo de inversiones que necesita el Estado, tanto extranjeras como nacionales. Es por ello que debemos de exhortar y de pugnar también para que este tipo de tarifas también se den o se garanticen para el sector empresarial, para el sector comercial, para el sector industrial, para que efectivamente podamos generar este ambiente de confianza, porque solamente con la inversión es como vamos a poder combatir este tema tan delicado. Sí, porque una de las cosas que siempre se ha peleado es una tarifa justa para Tabasco. De nada serviría que se haga un nuevo acuerdo si resulta que vamos a seguir pagando cara la energía eléctrica, claro, que se va a condonar la deuda, pero que vamos a seguir pagando cara. Y me parece que habría que revisar el tema de los recibos de luz
el tema del sistema de prepago, que ese es otro modelo también que no se vaya a imponer. En fin, yo creo que tenemos que ser cuidadosos y esperar a ver en qué términos se firma el acuerdo. Alfredo Cobos. Gracias, Lorena. Fíjate que yo quiero hacer memoria un poco al final del sexenio anterior, cuando se creó la Comisión Reguladora de Energía, tuvimos incrementos en la industria, tanto los industriales como los hoteleros, arriba del 80%. Y es que antes en el recibo te venía cuánto habías consumido, en el caso de los que tenemos consumos de alta, contratado con alta tensión, cuánto era, hay 3 tarifas, y te decían cuánto habías consumido de cada una de las tarifas y el costo de cada uno de esos segmentos. Pero resulta que entonces de repente empezó a subir la energía eléctrica, te digo, hasta el 80% en algunos casos, en el caso que yo revisé, y empezaron a ampararse las empresas. Baja California, todo el sector hotelero se amparó, y la respuesta fue: vamos a revisar, vamos a ver, etcétera, etcétera. No hubo una solución al problema que se estaba dando, y no había además nada que justificar el incremento de la energía eléctrica. Entonces, ya en este sexenio se empezó a regularizar el cobro de la energía eléctrica. Obviamente sigue siendo caro para nosotros porque no estamos en tarifa preferencial, pero volvimos a los niveles anteriores de lo que se estaba pagando. Y eso para nosotros es importante. Bueno, primero, que regresamos al nivel anterior, y seguir luchando porque se nos dé una tarifa preferencial al sector industrial en estas situaciones climatológicas que tenemos en Tabasco. Como quien dice, habría que leer las letras chiquitas del contrato. Sí, pero yo insisto, hasta ahorita el anuncio es tarifa 1D para el servicio doméstico. Yo no he escuchado 1F para el servicio doméstico. Yo no he escuchado la parte comercial, entonces me parece que ahí los dirigentes de cámaras pues tendrán que aplicarse. Y nosotros esperar a ver cómo va el documento del acuerdo del Estado de Tabasco y cuáles son esas letras chiquitas, ¿no? Que se vaya concretando, ¿no, Carlos? Así es. Yo te diría también, Lorena, a ver, hay otro gran tema que subyace o subsume este tema, que es la transición energética. Es un tema tocado ampliamente en la reforma, pero todos nos enfocamos mucho al sector petrolero en el debate. Pero hay todo un tema que es la transición energética que creo que deberíamos estar pensando ya desde ahorita en Tabasco. Sí, ya no podemos seguir dependiendo del hidrocarburo. Yo creo que tenemos que apostar ya a energías más alternas, limpias, ¿no? Como solares, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema, insisto, tocado ampliamente en la reforma, que no se ha llevado a cabo. Creo que incluso seguimos incrementando nuestra dependencia del hidrocarburo. Creo que no hemos estado invirtiendo, ¿no? en estas energías limpias. Yo creo que Tabasco, nuestro estado, ya tiene que pensar desde el punto de vista de la política pública una gran inversión, una gran apuesta a través de subsidio o a través de mecanismos que se diseñen para incentivar la inversión en este tipo de energías. Yo creo que nuestra crisis que hoy vivimos tiene una gran conclusión, es decir, nuestra gran dependencia del sector petrolero, es decir, se cae el petróleo y se cae la economía. Entonces ya no podemos seguir apostando, me parece a mí, incluso desde el punto de vista de la generación de energía, al petróleo. Yo creo que ya tenemos que empezar en mediano y largo plazo. Ya Europa hacia 2050 ya hablan de que todos sus carros deben ser eléctricos. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que ir pensando hacia allá. Yo creo que Tabasco tiene condiciones para una gran apuesta. Creo que nunca la hemos hecho en ningún sector. No me parece que hayamos hecho en los últimos 30 años una apuesta en el sector turístico, una apuesta, ¿no?, en otro tipo de sector. Yo creo que los grandes enclaves de éxito creo que son éxitos individuales, de gente talentosa, de gente innovadora, no realmente de una política pública bien diseñada que incentive, que motive, ¿no?, a los grandes sectores de la economía local. Entonces yo creo, para terminar, que bueno, yo creo que hay que empezar a discutir esta gran transición energética para ver qué vamos a hacer los siguientes 30, 40 o 50 años.
Sin duda es importante tener visión de largo plazo, pero además con un proyecto sólido. El tema del sur-sureste es muy importante, pero regresando de la pausa hablaremos sobre ese tema. Igualmente informo que durante el periodo de regularización no habrá cortes ni masivos ni individuales del servicio doméstico, que los tabasqueños no tienen por qué preocuparse. En tanto no celebren el convenio en lo individual, no habrá cortes de la Comisión Federal de Electricidad. Y el gobierno del estado igualmente se compromete a regularizar antes de que termine el año el adeudo que las dependencias estatales del sector público mantienen con la Comisión Federal de Electricidad, que va del orden de los 300 millones de pesos y que debemos de regularizar. Ya no más apagones porque los transformadores o las líneas de conducción no tuvieron mantenimiento. Es un compromiso entre los tabasqueños, entre la sociedad tabasqueños y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ya escucharon ustedes lo que acaba de comentar el gobernador sobre el mantenimiento que se va a dar a todo esto, sobre los beneficios que van a haber, pero bueno, pues como diríamos todos en nuestras casas, yo hasta no ver, no creer. Esperemos que efectivamente esto ocurra. Y aquí hay unas llamadas, por ejemplo, de Wilfrido Pérez Rodríguez, del fraccionamiento Blancas Mariposas, y nos hace una pregunta que es muy interesante, y dice, pregunta si van a tener algún beneficio las personas que pagaron puntualmente la luz. Esas son parte de las preguntas que tienen que responder quienes elaboran el acuerdo. Yo le puedo dar una respuesta. Me parece que en principio uno de los beneficios que va a tener es que ya no va a pagar la luz al mismo precio que la pagaba antes, aun cuando él pagaba puntualmente. Va a pagar, se supone que con la tarifa 1F, menos dinero en su recibo de luz. Y eso, miren, si se refleja en el bolsillo, me parece que es un beneficio importante. La señora Virginia Camacho Arévalo, de la ranchería Anacleto Canaval, nos pregunta que a partir de cuándo entra en vigor el pago de la luz con la tarifa 1F. El gobernador acaba de decir que van a ser 180 días para ponerse todos en armonía, y primero eso sería a partir de que se firme el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, que según entiendo sería a partir de la semana próxima, ¿no? Entonces, a partir de que se firme el acuerdo el 1 de junio, empiezan a contar 180 días para ponerse todos en regla. José Arcadio López Luna, de la colonia Indeco, nos pregunta qué va a pasar con las personas o los consumidores de energía eléctrica que tienen deuda con la CFE, aun cuando no estaban en resistencia civil, ya que, según dice, simplemente no les alcanzó el dinero para pagar el recibo de luz a tiempo, porque no les alcanzaba el dinero o bien porque no les llegaba el recibo de luz en la fecha establecida. Esa pregunta me parece que la tienen que responder quienes hagan el arreglo del acuerdo y en qué términos se plantee el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. El señor Mariano Sánchez de la Cruz, de Tamulté de las Sabanas, hace un comentario y dice que el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador es una mentira. Aquí no estamos hablando del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sino estamos hablando del tema de Comisión Federal de Electricidad. Seguramente varios tenemos opiniones distintas, encuentros o desencuentros, pero aquí en este momento de lo que estamos hablando es del tema de una tarifa más barata. Podríamos platicar con el señor Mario Sánchez de la Cruz y a lo mejor en mi caso personal tengo puntos de coincidencia con él, pero ese es asunto de otra mesa. Entonces, para retomar el asunto, digo, y además esta es una mesa plural donde todo el mundo puede opinar y decir lo que piensa, ¿no? Y me parece que esa es parte de la riqueza de este espacio. Entonces, hablábamos sobre el tema de del sector comercial. ¿Quién quiere? Eduardo. Yo creo que, Ricardo. Digo,
Si me permites, Lorena, yo creo que la relación con la Comisión Federal de Electricidad es una relación que ha sido tortuosa durante todos estos años y sin embargo con estas medidas esta relación tiene que cambiar. Por eso hablaba yo hace unos momentos de un tema de confianza. Si se está generando precisamente este ambiente de confianza, debemos nosotros de aprovechar precisamente para poder hacer los ajustes necesarios y, repito, volver o hacer o exhortar a que se incluya dentro de los convenios también a las empresas, obviamente todo el sector empresarial e industrial. Yo creo que debemos de ver este tema como un tema que es bueno para el Estado. Este es un tema que desde mi punto de vista es un tema incoloro, por así llamarlo. Es un tema totalmente que no tiene que ver con colores de ningún tipo de partido y sí tiene que ver con un tema que nos puede brindar confianza para la inversión que tanto se necesita. Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que puntualizar, independientemente del partido político en el que cada uno de nosotros milite. Me parece que nadie se opone a que lo que sea benéfico para todos los tabasqueños lo tenemos que apoyar. Me parece que esas precisiones es importante hacerlas. Tenemos puntos de desencuentro, puntos de vista totalmente distintos, pero en el caso del tema de la tarifa, de una mejor tarifa para Tabasco, pues obviamente que todos nos sentimos realmente muy contentos y esperamos, insisto, el momento en que ya se concrete y se refleje en el bolsillo de cada una de las familias tabasqueñas. A lo mejor me regañan porque dicen que hablo mucho, pero hay algo que hace un momento platicábamos aquí en la mesa con Alfredo, con Ricardo y con Carlos y Eduardo. Entonces, ¿qué llevó a mucha gente a no pagar la energía eléctrica? Pues resulta que sentíamos que no nos estaban cobrando lo justo. En mi caso, debo decirles que yo estoy en resistencia civil hace 3 años, casi 4, porque resulta que un día yo pagaba una cantidad, me llegó una cantidad súper alta que yo no podía pagar. Y entonces íbamos a la comisión para reclamar que te fueran a tomar la lectura correctamente y resulta que no iban y te salía más caro el caldo que las albóndigas porque resulta que te decían que eso era lo que tenías que pagar y estoy segura que ese es el caso de muchos consumidores que se cansaron de ir a reclamarle a la Comisión Federal de Electricidad y que nunca te resolvían nada. No solamente es el tema de las tarifas eléctricas, sino también es el tema de actitud de los empleados de Comisión Federal de Electricidad, que nos den un trato de clientes, porque nosotros pagamos un servicio de energía eléctrica, pero no nos tratan de una manera decorosa, de una manera amable, porque no nos están resolviendo el asunto. Entonces también es un problema de actitud. No sé, Lalo, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, por supuesto, coincido en que es un tema muy favorable para el Estado de Tabasco, es un tema real, creo que el proyecto es real, tan real que lo estamos discutiendo nosotros hoy aquí, tan real que el 18 de abril en el estado de Sonora, esta misma autorización se dio para los 70 y tantos municipios que tiene ese estado. Creo que el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador es un proyecto a todas luces real y viable, en muchos sentidos. Creo que en el caso que estamos analizando, la energía como tal va a ser un gran impulso con estas nuevas tarifas para el Estado. Sin embargo, es obvio que debe de haber una nueva relación con la Comisión Federal de Electricidad. Muchos de los testimonios que ahorita nos acaban de pasar en estos intermedios, vemos ahí a la ciudadanía que efectivamente, si ellos reciben una tarifa benéfica, competitiva, seguramente el compromiso de hacer un esfuerzo por el pago se dará. El mismo gobierno del Estado se va a regularizar, como lo dijo el señor gobernador. Creo que este es un buen inicio de una gran transformación que se va a dar en el sureste, más evidentemente los demás temas que tienen que ver con energía, como lo que va a ocurrir en el municipio de Paraíso, y que seguramente, como el efecto de esta disminución en la tarifa eléctrica, la disminución en los costos de los demás energéticos también impulsará el desarrollo económico del país y también de las empresas y disminuirá costos de transporte. Creo que 5 meses es aún poco para poder dudar o cuando menos, digamos, contraponerse a un proyecto
que ha nacido y está respaldado por toda la ciudadanía, no solamente la de Tabasco, la de todo el país. Sí, es que me parece que en ese sentido, bueno, hay diversidad de opiniones y me parece que eso refleja la pluralidad del país, de la nación, de cada uno de nosotros. En la propia mesa tenemos puntos de vista distintos, pero coincidentes en una cosa. Todo lo que beneficia a Tabasco necesariamente sería una locura de parte de muchos de nosotros quienes militamos en partidos de oposición que nos opongamos a algo. Me parece que es una búsqueda incesante. Yo al inicio del programa hablaba sobre el tema de la ventana de oportunidad que representa para nosotros en Tabasco tener un presidente de la República tabasqueño, y me parece que esa es parte de las cosas que tenemos que potencializar, independientemente, insisto, de la afiliación partidista, y que tenemos que hacer la parte que corresponde. Carlos Flota hablaba al inicio del tema del sur-sureste, y me parece que ese es un tema apasionante, que se tiene que construir una propuesta sólida en el tema energético, que no solamente es el petróleo, que ahorita es un buen inicio este anuncio de las tarifas eléctricas, porque, insisto, es un tema muy hablado, muy peleado para todos nosotros por los distintos actores políticos de los partidos de oposición y de quien hoy gobierna el Estado. Le toca cristalizar ese acuerdo que esperamos se refleje en el bolsillo de todos nosotros. Y en el caso de Alfredo, de Ricardo, bueno, pues están ustedes con un desafío importante para hacer las precisiones sobre el tema de que haya una tarifa comercial que beneficia al sector, ¿no? Sí, mira... Pero no nada más te rías, a ver. No, quiero platicar una experiencia porque realmente para mí fue muy edificante. En el 2007, cuando la inundación, nosotros en uno de los negocios pagábamos alrededor de 80,000 pesos mensuales, por decirte, ¿no? Y por la misma inundación, el negocio estuvo cerrado mes y medio. Y me llegó el recibo de luz por 70,000 pesos. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y lo mismo que tú, fui, me peleé y me dijeron, mire, lo que pasa es que usted tiene tanto contratado y la tarifa y esto y lo otro, y entonces lo que consumió, total, no me bajaron nada. Entonces yo dije, ¿cuál es la manera como nosotros podemos ir bajando el recibo de la luz? Entonces empecé a cambiar poco a poco porque requieres de mucha inversión, empezar a mover los climas, empezar a meter invertes, empezar a cambiar la luz LED, etcétera, etcétera. Yo te quiero decir ahorita que 11 años después yo sigo pagando 80,000 pesos en ese negocio. De veras, Pero bajó el consumo. Bueno, no. O sea, el consumo si metiste del negocio, claro, voy bajando el consumo y entonces no me va subiendo el costo de la luz, ¿no? En uno de los negocios. Esto se puede hacer porque lo puedes ir haciendo paulatinamente. Pero en los grandes negocios, como en los grandes hoteles, ahí tu consumo mayor es por el aire acondicionado. Entonces los chillers cuestan mucho, y entonces cambiar un chiller de aire acondicionado con una mayor eficiencia requiere una inversión que no siempre tenemos o no la podemos hacer paulatinamente, ¿no? Y es ahí donde hemos ido con el FIDE, el famoso Fideicomiso para el Desarrollo de Energía, ahorro de energía, y lo que presentaban o lo que a nosotros nos hubieran presentado no fue suficientemente atractivo como para podernos meter con ellos. Pero sí el tener una tarifa, mi planteamiento es, si logramos conseguir una tarifa mucho más baja, ese ahorro que vamos a tener no se va a ir al bolsillo, sino vamos a empezar lo necesitamos reinvertir para que el consumo sea menor, y de esa manera la Comisión Federal de Electricidad pueda soportarle el consumo que vamos teniendo, ¿no? Pero vamos a ir luchando por ello, pero de veras que fue muy edificante el poder decir cómo sin haber abierto el negocio me cobran lo mismo. Dije, pues ahora voy a luchar en el buen sentido, ¿no? No me fui a resistencia ni mucho menos, pero sí es también la satisfacción del deber cumplido, respondiendo a la pregunta del
de los que pagamos a tiempo, ¿qué beneficio vamos a tener? ¿No? Bueno, pues esa es la satisfacción de haberlo hecho. Sí, además en el sector comercial es más complicado irse a la resistencia civil, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar, que ese es un comentario que yo le quiero hacer básicamente a quienes representan al sector comercial. Lo que comentaba hace un momento Carlos Flota, el tema de la transición energética, o sea, las energías alternativas para efectos de uso comercial. Hacemos una pausa y regresamos a seguir platicando sobre el tema. Desde aquí yo quiero agradecer un público reconocimiento al señor presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque sin su apoyo, este convenio, que es verdaderamente un logro histórico para los tabasqueños, pues no hubiese sido posible. Agradezco la presencia de todos ustedes. Quiero también dejar patente un reconocimiento a los miles de tabasqueños que a lo largo de estos años estuvieron empujando, apoyando la posibilidad de que esto fuese posible. En esto, que es la solución a un añejo problema de Tabasco, a un añejo y justo reclamo, una exigencia que iba más allá de colores partidistas, de filiaciones políticas o religiosas. Bueno, pues estamos de regreso y en el corte escuchábamos lo que comentaba el gobernador, pero también aquí teníamos un tema propio para retomar lo que comentaba Carlos Flota. El tema de las energías alternativas me parece que es algo que tenemos que contemplar seriamente. No es solamente buscar una tarifa más barata, sino también ir preparándonos para la transición energética, del tema de los combustibles fósiles. El petróleo está ya en una fase de declinación de la producción, pero tenemos que ir construyendo las alternativas. En el caso de Tabasco, que es el sur-sureste, siempre hablamos de lo extenso de la naturaleza, de que Tabasco es verde, pero además porcentualmente frente a todo el país, Tabasco es de los estados del país que tiene mayor cantidad de biomasa. Por tanto, es una ventana de oportunidad para empezar a generar energías alternativas, que era lo que platicaba Carlos Flota sobre el tema de la transición energética. O sea, hay mucha agenda, hay muchos temas que pudiéramos plantear. Con Alfredo platicábamos, no sé, me gustaría que hicieras el comentario, Alfredo, sobre el tema, por ejemplo, de las energías solar como una fuente de generación de energía eléctrica, ¿no? Para que también esa parte se construya, ¿no? En el acuerdo con Comisión Federal de Electricidad. Sí, comentábamos aquí en la mesa que a nivel hogar las celdas solares sí es muy redituable, pero a nivel industria se requiere hacer una gran inversión y la recuperación de la inversión se va a más de 15 años. Ahí la solución, y es el planteamiento un poco, es hacer las famosas granjas solares, que ya en Europa han tenido una gran aceptación, y entonces producen una gran cantidad de energía y esa la podemos ir comprando los grandes consumidores. ¿Ustedes nunca han platicado, Ricardo, como Coparmex con el gobierno del estado para este tema de las energías alternativas? Sí, por supuesto que sí. De hecho, inclusive tenemos un proyecto en puerta precisamente para apoyar a la MIPYME. Yo siento que en este tema de energías alternativas debemos de dividirlo en dos partes. La primera parte es precisamente la energía comercial para el pequeño comercio, que efectivamente puede ser beneficiado con el tema de celdas solares, y obviamente la energía subsidiada para las empresas grandes o las empresas de servicios que tienen altos consumos. Vemos que esas dos pudieran ser las vertientes. Sin embargo, para el apoyo a la micro y pequeña empresa se necesitaría
sí generar obviamente un programa o un esquema de apoyo, porque ahorita hacer la inversión para este tipo de energías alternativas pues es muy alta. Entonces sí estamos en pláticas inclusive con la propia Secretaría de Economía, y estamos buscando obviamente cuál pudiera ser un mecanismo para apoyo a todas las empresas del sector comercial en una primera etapa, y buscando también alternativas para el tema industrial. Bueno, yo quiero pensar que en la confección de este acuerdo de adiós a la resistencia civil están participando la Secretaría de Economía, como tú bien comentas, que estén participando otros secretarios, para efecto de que sea algo realmente integral en el tema de explorar lo que comentábamos hace un rato, el proceso de la transición energética. No sé, Lalo, tú qué comentario tengas al respecto. Bueno, yo estimo, y por lo que acaban de decir los señores que representan al sector empresarial, que pues las energías alternas, las limpias, están representando un fuerte desembolso de recursos por parte de ellos, lo que dificulta al final de cuentas el uso en el ámbito industrial. En el caso del estado de Tabasco, afortunadamente, contamos con grandes ríos y ya obra de infraestructura creada, que es limpia también, como son las presas. Creo que ahí tenemos un potencial de energía muy alto que debemos de seguir aprovechando. En tanto que, bueno, se encuentra la solución a esta transición energética que propone Carlos. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad que tiene Tabasco de seguir aprovechando las otras alternativas de energía, como es el gas y el mismo petróleo. El tema del sureste, como ya también se dijo aquí, es un problema de competitividad. No es un problema de luchar o combatir los efectos nocivos de estos combustibles en el entorno, sino creo que es la oportunidad de aprovechar para ganar competitividad en el corto plazo. Si en el mediano plazo la transición energética se puede dar, esperemos que así sea, bienvenida, y entonces tendremos tal vez otra oportunidad de seguir beneficiándonos de estas nuevas tecnologías. En el caso específico de este momento, creo que es necesario aprovechar lo que tenemos, y en este caso, bueno, hay una gran quema de gas en el Golfo, los pozos que se han perforado generan una cantidad de gas que no se está aprovechando, y hay varias propuestas para que se aproveche. En el mar se puede generar energía eléctrica con ese gas, en vez de quemarlo a la atmósfera y al final de cuentas generar ese efecto nocivo que aquí se ha mencionado, se puede convertir en una fuente de energía. Eso es una posibilidad. Además, creo que el gobierno, el Estado, ha hecho una gran decisión en esta administración al crear una Secretaría de Energía, que es precisamente la que está encargada de desarrollar todas estas nuevas alternativas y también dar las condiciones para que la generación de energía se siga dando en Tabasco con un equilibrio social y con todas las posibilidades de apoyo que se puedan dar desde el Estado. Entonces, yo dejaría la transición energética para un estadio de desarrollo más avanzado, como Europa lo puede estar haciendo, gracias a esos excedentes de recursos, a esa disponibilidad de capital, porque es costosa. Y aquí creo que debemos de aprovechar lo que tenemos para desarrollarnos lo más pronto posible y alcanzar al resto del país y, por qué no, al resto del mundo. Sí, yo creo que tenemos que poner el reloj de Tabasco a tiempo, el reloj del sur-sureste, y que tenemos que actuar de manera audaz, que no podemos seguir actuando de manera ortodoxa. A mí me gusta mucho la posición de lo que plantea Carlos. El tema de la transición energética es pensar con visión de futuro, con altura de miras, que no nos podemos quedar con nada más con lo que tenemos, sino tenemos que mirar hacia adelante y ver el entorno internacional, qué cosa hay para retomar lo bueno. El tema del adiós a las tarifas eléctricas es una buena oportunidad para plantear cosas muy concretas con la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de los ciudadanos, sin dejar a un lado al sector comercial, al sector empresarial. Entonces me gustaría escuchar a Carlos, a ver por dónde habría que entrarle al asunto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver con un tema que tal vez no hemos tocado, que tiene que ver con el cambio climático? Es decir, la transición energética no tiene nada, no solo tiene que ver con la reducción, no del costo de producir energía, sino tiene que ver
con la reducción de los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, la gran reducción, ¿no? Donde no hay un consenso, pareciera, a nivel internacional. Hay gente que considera que sí hay un efecto, que sí hay un cambio climático, otros deciden que no. Pero bueno, dado lo que vivimos, ¿no? Las grandes inundaciones, los grandes calores, los grandes fríos, pues pareciera que sí hay un cambio climático. Entonces, transitar hacia energías limpias, bueno, es coadyuvar, ¿no? Una palabra que no me gusta, pero bueno, a mejorar, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Estos grandes ecosistemas que aparentemente se están viendo dañados, ¿no? Por estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hay que decir? Pues yo diría que, bueno, muy plausible, ¿no? El anuncio que hizo nuestro gobernador, Adán Augusto López Hernández, pero me parece que, insisto, no es una decisión suficiente, solo necesaria. Yo creo que necesitamos decisiones más de ese tipo, ¿no? En los distintos sectores, como el turismo, como la agroindustria, ¿no? El comercio, ¿no? Es decir, ese gran apoyo, ¿no? O esa gran inversión en infraestructura, que me parece, yo creo que uno de los factores que explican el atraso en Tabasco, entre muchos otros, es esa falta de infraestructura, ¿no? Es decir, cuando viene una gran empresa, dice, bueno, yo quiero fibra óptica y no la tenemos, yo quiero un agua de algún tipo y tampoco lo tenemos. Es decir, no basta, ¿no? Como muchos dicen que hay que arreglar los impuestos, que hay que arreglar el terreno. Yo creo que necesita sobre todo, ¿no? ¿Dónde se está asentando la gran industria con tecnologías nuevas? Se están asentando en Querétaro, en Aguascalientes, donde está encontrando, entre otras cosas, el capital humano de nivel que necesitan para producir sus artículos. Es decir, no basta, insisto, el terreno, ¿no? Hay que hablar de agua, hay que hablar de fibra óptica, de condiciones para que se asenten. Incluso yo diría que a una gran empresa no le interesa ni que le quiten los impuestos ni que le garen el terreno. Lo que él necesita son condiciones para poder competir, ¿no? Entonces yo creo que en el sur-sureste históricamente no hemos generado esa gran infraestructura, ¿no? Sí, hay algunos enclaves, insisto, exitosos, pero más que por el diseño, responde más a una iniciativa privada que es, insisto, ¿no? Novedosa, que es entusiasta. Entonces, me parece que hoy tenemos la gran oportunidad, somos un estado de moda, ¿no? Por obvias razones. Sí. Entonces, yo creo que debemos aprovechar esta gran oportunidad, no quedarnos con las manos vacías, sino insistir, presionar a nuestro presidente, que no se le olvide que tiene su acta de nacimiento en Macuspana y que bueno, que es la gran oportunidad, insisto, no solo de Tabasco, sino para el sur-sureste, ¿no? Para que se detone, bueno, esta gran zona del país, que bueno, pues cuando uno va a Chiapas, a Guerrero, ve los indicadores de pobreza y uno se espanta y dice, bueno, pues ¿qué hemos hecho, no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha quedado esta gran riqueza? En el caso de nosotros, 30 o 3 décadas de recursos ingentes derivados incluso de un recurso no renovable, que eso es lo peor, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando no tengamos el petróleo? Entonces, si no empezamos hoy a pensar cómo podría ser la transición energética, pues yo creo que nos vamos a quedar muy fuera de lo que están haciendo en otras latitudes. También, bueno, la inversión, que yo he insistido en otros foros, en investigación y desarrollo tecnológico. Yo creo que nos estamos quedando muy fuera. Yo creo que los gobiernos locales deberíamos invertir ya más, aunque sea muy poco, ¿no? En esta innovación, en esta investigación, creo que no la estamos haciendo. Entonces, podemos quedarnos cada vez más rezagados. Digo, para no aburrir, podremos tomar indicadores como la prueba PISA, por ejemplo, ¿no? Donde México, dentro de la OECD, está en el penúltimo, en último lugar, y Tabasco, dentro de ese país, está en el penúltimo, en el último lugar. Entonces, yo creo que es momento, me parece a mí, de retomar, ¿no? El debate, ¿no? Incorporar a toda la sociedad y decidir hacia qué rumbo y cuáles van a ser las grandes apuestas, porque finalmente los recursos, pues desde que yo tengo esa razón, nunca han sobrado. Entonces, si finalmente, como cualquier familia hace una apuesta a la educación de los hijos o a algún negocio, yo creo que desde el punto de vista del sector público tenemos que hacerlo. Sí, yo creo que acaba de tocar un tema súper importante, que es el tema del cambio climático. Me parece que tenemos que ser audaces, no actuar de manera ortodoxa, sino que tenemos que mirar hacia adelante.
El sur-sureste puede jugar un papel determinante. Tenemos propuestas. Hay el tema, por ejemplo, del desarrollo de la zona del sur-sureste, y el problema que siempre se ha dado en todas las administraciones es que siempre dices que lo del sexenio anterior no sirve. ¿Por qué si hay proyectos o pudieran haber proyectos que se puedan retomar en beneficio del país, por qué no hacerlo? Entonces nosotros como sur-sureste podemos marcar la agenda en muchos sentidos. Me gusta lo que ha planteado aquí Carlos, que me parece que es tener visión de largo alcance, que no podemos quedarnos en la aldea nada más protegiendo el pedacito de territorio que tenemos, sino mirar hacia adelante, tener altura de miras. Pero antes de concluir, me gustaría leer varias preguntas y comentarios de quienes han hablado al 316-3653, que nos están mirando y que quieren que nosotros hagamos el comentario. José Luis Pérez Hernández de Villa Parrilla, y pregunta, ¿qué van a hacer con los medidores? ¿Si van a quedar en cero o los dejan con la lectura que tiene? Si es así, no tiene caso porque nos van a cobrar lo que consumimos. Según lo que anuncia el gobernador Adán Augusto López Hernández, quienes hayan permanecido en resistencia civil tienen que mirar hacia adelante, es un borrón y cuenta nueva. O sea, la deuda que quedó atrás se supone que ya no te la van a cobrar, que es el reiniciar una nueva cuenta que tienen que pagar, por supuesto, bimestralmente, porque entiendo que va a continuar ese sistema, o bien parte de la negociación pudiera ser, que a mí me parecería que sería interesante, que no te cobren bimestralmente los recibos, sino que lo hagan mensual, para que la gente pueda distribuir de mejor manera el ingreso mensual o quincenal que tiene. Julio Figurita nos invita un café en el velódromo de la Deportiva. Envía saludos a todos los que están aquí en la mesa, mismo que yo traslado. Miguel Hernández Falcón de la colonia Tasta solicita a la mesa que, así como se preocuparon los políticos por afiliar gente para la resistencia civil, ahora deben de promover la cultura del pago de la luz, que ojalá hicieran una mesa así para discutir lo del pago del agua potable. Porque resulta que parece un contrasentido que el gobernador anuncia que se va a disminuir el cobro del consumo de energía eléctrica, y que el presidente municipal, Evaristo Hernández, anuncia que va a subir la luz. Entonces, a partir de eso es el comentario que hace Miguel, perdón, el agua. A partir de eso es el comentario que hace Miguel Hernández Falcón. Marta Villegas de la colonia Bosques de Saloya nos dice que si también le van a bajar la luz a las tiendas de abarrote, ya que los recibos vinieron muy alto. Es lo que comentábamos aquí con Ricardo y con Alfredo, que si va a ser parte de esa nueva reconstrucción de las tarifas eléctricas el sector comercial, y bueno, seguramente en los próximos días pues ellos se aplicarán a hacer la parte que les corresponde. Enrique Aguirre Pérez del municipio de Paraíso pregunta que si van a correr a todo el personal de Comisión Federal de Electricidad, porque dice, textual lo leo, que son unos corruptos, ya que piden dinero para no cortar la luz. Bueno, debo decir que no es la generalidad, pero que por supuesto esto es algo que sin duda se da. Ese es parte de ese nuevo proceso de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues nos dicen que adiós. Se nos fue el tiempo como agua, así que a mí me gustaría nada más brevemente que cada uno de quienes estuvimos aquí se despidan. Lalo. Muchas gracias. Sí, pues gracias a la oportunidad de participar, una gran oportunidad. Seamos racionales al usar la energía eléctrica, es un apoyo, un beneficio, pero que tiene que ir acompañado también del compromiso de pago. Creo que esa es la mejor forma de iniciar una nueva etapa en esta relación con la Comisión Federal de Electricidad y de los ciudadanos también con sus autoridades. Carlos. Lorena, amigos, gracias por la invitación, gracias por compartirle estos comentarios. Yo concluiría, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Es decir, desde el punto en el imaginario colectivo, es decir, la gente a veces no paga porque siente que el servicio no es de calidad y que finalmente, ¿no?, muchos de los políticos se roban el dinero. Entonces,
yo creo que hay que quitar esa cultura, ¿no? Decir, del no pago, ¿no? Decir que finalmente hay servicios importantes, que se necesita ese ingreso para seguir mejorando los servicios. Pero bueno, es como los impuestos. Yo a veces o escucho decir, no pago el impuesto porque finalmente se lo roban los políticos. Entonces reduzco. Entonces se vuelve ese círculo vicioso, ¿no? Que se va potencializando y al final no se rompe. Entonces, cambiar esa cultura es lo importante. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero en la medida que los gobiernos empiezan a dar servicios de calidad, que se perciba que los funcionarios son honestos, yo creo que también la ciudadanía va a empezar a mejorar su posición y empezar a pagar sus servicios. Porque el problema no es si voy a pagar más por el agua, el problema es que voy a pagar más y el servicio sigue siendo muy deficiente. Entonces, no veo que el incremento se traduzca en un mejor servicio. Entonces, en la medida en que los gobiernos, insisto, den un mejor servicio, yo creo que la ciudadanía vamos a empezar a pagar nuestros servicios. Bueno, Ricardo. En este cambio de paradigmas que se están dando, pues debemos de aprovechar precisamente estas ventanas de oportunidad que se están generando, como es el caso de esta tarifa. Yo creo que este es un inicio, lo marcaría como un inicio en el cual debemos de pensar de manera positiva y en el cual debemos de aprovechar a gestionar más y mejores cosas. Eso es lo que yo me llevo de esta nueva tarifa, y hay mucho trabajo por hacer, Lorena. Ahí, como tú bien dices, hay que defender obviamente también los intereses de la micro, de la mediana empresa, del industrial. Hay que inclusive buscar los beneficios que no son del tema energético, sino también del tema fiscal, también para Tabasco. Hay que aprovechar yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura que se da actualmente y que para mí esto es como un inicio. Digamos que este es el primer paso que se da. Alfredo. Bueno, te veo pensativo. No, es que estaba yo pensando por dónde, porque realmente... ¿Cómo te despides? ¿Cómo me despido? Bueno, para mí es una luz al final del camino. Primero, es una muy buena noticia. Segundo, hay que luchar para que las tarifas a nivel industrial y nivel comercial se tengan una reducción. Tercero, hay que emigrar o migrar hacia energías alternativas, buscando no depender del petróleo y desarrollando productos en Tabasco que sean productos turísticos, que es el tema que a nosotros nos toca, ¿no? Hemos visto en los últimos 6 meses una recuperación del sector hotelero y para nosotros es un aliciente, pero no queremos depender del petróleo, que es el que nos da la buena ocupación en los hoteles, sino poder desarrollar otros productos turísticos para que eso siga teniendo un desarrollo comercial y para el Estado y el bienestar de todos. Muchas gracias. Gracias a todos en la mesa. Gracias por habernos acompañado aquí y por darnos la oportunidad al director José del Carmen Chablé. Muchas gracias por el riesgo de invitarnos aquí a hablar sobre un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Me parece que el respeto a la diversidad es muy importante, a la libre expresión de las ideas. Cada uno de nosotros ha externado de manera personal una opinión y me parece que tenemos que mirar hacia adelante. Hay muchas cosas en las que en lo personal yo no estoy de acuerdo, pero me parece que en los temas donde coincidimos, que son de beneficio para todos los ciudadanos, tenemos que hacer la parte que les corresponde. Ni todos somos fifí, ni todos somos conservadores. Hay quienes decimos razones y expresamos nuestra posición, pero también reconocemos cuando hay aciertos. Y me parece a mí que el tema de las tarifas eléctricas, de adiós a la resistencia civil, me parece que es sumamente importante para la economía de las familias tabasqueñas. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenas noches.